Secretaría de Educación Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Mesa Cuadrada. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Pepe Ureña, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Javier Oliva, de vuelta ya. Ya, aquí estoy de vuelta. De las Europas. El corresponsal. Lo tenemos ahora ya de corresponsal, pero acá en México. Bienvenido, doctor. Gracias. Verónica Ortiz, hoy no contamos con ella, pero la próxima de la serie estará como siempre con nosotros y me da mucho gusto saludar y es un honor tener esta mesa al señor embajador Sergio Ley López. ¿Cómo le va, embajador? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para esta mesa. Gracias Buenas noches, embajador. por acompañarnos. Pues mire, si nos ponemos a revisar lo que está haciendo el entorno económico mundial, un entorno complicado, vemos cómo van emergiendo figuras cada vez más protagónicas de las grandes decisiones económicas que se toman en el mundo. Y hoy el mundo está volteando hacia Asia, particularmente hacia China, que se ha convertido en todo un fenómeno en términos particularmente de crecimiento, unos crecimientos impresionantes, ¿no? Con sus asegúnes, por supuesto, con sus problemas, pero sin duda hoy un referente para hablar de economía. Y esta posibilidad que se nos abre en el Pacífico, ¿no?, de tener una presencia económica cada vez más sustantiva en esta zona y, digamos que de manera muy señalada, con China, Pepe. Con China, así es. Una opción frente a Estados Unidos, ahora que está el TLC en riesgo, ¿no? Sin duda. Sí. Y total, que son poquitos, ¿no, embajador? No Así podemos es. venderles ahí, ¿no? Es un mercadito chiquitito nada ¿Qué más. están? Son realmente 1,300, 1,200, 1,300. 1,400. 1,400. La realidad son 1,400, sí. El censo dice que 1,370, ¿no? Yo creo que le agregamos los 30 más por aquí. Que se acumularon esta semana. Sí, que se acumularon esta semana, sí. 1,400 millones. Vaya mercado, ¿no, embajador? Es un supermercado gigantesco, pero además es un mercado que tiene a través de los años y sobre todo a raíz de las reformas estructurales que implementaron en los años 80, ha podido crear una clase media de alto poder adquisitivo que ahorita en estos momentos ronda sobre los 300 millones. Sí. Así es. Sí. Entonces, un mercado de esta naturaleza, de este tamaño, pues es superior o equivalente al mercado de los Estados Unidos. Es un mercado altamente consumidor y es un mercado exigente, efectivamente es un mercado muy exigente y tenemos que estar conscientes de que es un mercado exigente y tenemos que justamente insertarnos en ese mercado porque no nos podemos dar el lujo de quedar fuera. Sí, no perder ese mercado, pues. China, en el curso de estos últimos años, se ha convertido en el segundo socio comercial de México. Con China tenemos un comercio total de cifras cerradas, 80,000 millones de dólares, que fue el comercio que tuvimos el año pasado. No lo tenemos con ningún otro país, excepto Estados Unidos. ¿Con superávit o sin superávit? Superávit para China. Para muy importante, muy importante. Nosotros le vendimos a China alrededor de 12,000 millones de dólares. Estas cifras no las van a encontrar en las estadísticas mexicanas. Yo las tomé de las estadísticas chinas y ahora explico por qué. Sin embargo, sí tomé de las estadísticas mexicanas lo que nosotros exportamos a China, que fueron 69,000 millones de dólares. Entonces tenemos un comercio altamente importante con China. Lo que no tenemos es un buen balance. Así es. Ahora, el siguiente país con el que más comerciamos pues es Canadá, con el que tenemos pues un tratado de libre comercio importante, sí, etcétera, pero el comercio que tenemos con Canadá es de 20,000 millones de dólares. 60,000 menos que con... 60,000 menos con China. Ahora, ¿qué es lo que importamos de China? Y eso es importante establecerlo. El 15% de las importaciones que hacemos de China
son bienes intermedios. O sea, son productos que importamos para ser incorporados en manufacturas que hacemos en México y que después exportamos. El 15% es exclusivamente, son productos terminados. El 85% son bienes intermedios. Si los importamos de China es porque nos sale más barato. Y es la industria la que las está importando. Ya sea maquinaria para fabricación de tales o cuales cosas, ya sea chips para computadoras, pantallas planas que incorporamos a las televisiones. México es el productor de televisiones de pantalla plana más grande del mundo. Pero ciertos componentes de esas pantallas las importamos de China. Entonces, si nosotros tratáramos de imponer una barrera a esas importaciones que hacemos de China, realmente nos estaríamos dando un balazo en el pie. Un balazo en el pie. ¿Qué es lo que debemos de hacer aquí en esto? Sí, efectivamente, es un déficit importante que tenemos, yo diría un déficit brutal, pero lo que tenemos que hacer nosotros es incrementar nuestras exportaciones. Y creo que el mercado es gigantesco. Y hay una gran capacidad para incrementar esas exportaciones. Ahora, tampoco pretendo de que dejemos de exportar aquí o allá para mandar nuestros productos a China. Lo que tenemos que hacer es incrementar nuestra capacidad de producción en México, que todavía tenemos un amplio campo para la exportación, y entonces abrir mercados en China. Ese es un reto, ¿no, Javier? Sí, Es un reto. Es un reto, y también pensando en los escenarios geopolíticos de tensión, pues pensar que China no solamente es una relación comercial vital para México, sino también un contrapeso en las relaciones de poder a nivel de bloques, ¿no? Estoy pensando ahora en las disputas que hay en el mar de China, a propósito de las soberanías con Corea del Sur, Japón, incluso con Vietnam, Filipinas. ¿No? Así es. Entonces ahí también México, formando parte de la cuenca del Pacífico, un actor muy importante, y ante el autorrepliegue de los Estados Unidos, no solo en Europa, sino también en Asia, me parece que también las relaciones con México se vuelven claves por la peculiaridad geopolítica de nuestro país, ¿no? Absolutamente. Nosotros tenemos una posición geopolítica mundial que no hemos sabido aprovechar. Coincido plenamente. Somos vecinos de la potencia más importante del mundo. Sí, ¿Y de con todo lo bueno y lo malo. Así es, con todo lo bueno. ¿Y de qué nos ha servido? A que nos den una patada. No, porque no hemos aprovechado esa potencia que nosotros tenemos allí. Y eso debemos de jugarlo. Eso que dice usted es absolutamente, bueno, lo que dice el doctor, me parece fundamental. Cuando uno pequeños países en términos económicos, políticos, que tienen una posición geopolítica importante, algunas naciones son capaces de ir a la guerra por defender este pequeño bastión, ¿no? Y nosotros quizá no hemos aprovechado tener 3.000 kilómetros de frontera con la nación más. En términos de un tour de force, ¿no? Pues, a ver, tú me estás haciendo, yo me voy a liar acá para ver cómo Claro. te queda el ojo, ¿no? Ahora, lo que sí es importante también que no lo hagamos como finta. Es decir, no lo hagamos Como blofeo. como blofeo. Lo hagamos por compromiso. Y por un compromiso a largo plazo. Es decir, no es ahora momentáneo, no debe ser momentáneo, debe ser un compromiso a largo plazo. Y ese compromiso a largo plazo sí nos va a redituar. ¿Cómo? Y nos van a agradecer los hijos y los hijos de nuestros hijos. En esta coyuntura que nos están, pues esta actitud así de medio te hago el favor de revisar el TLS. Así es. Bueno, no lo hago contigo, bueno, lo voy a hacer con China. Claro, ¿No? claro. Y lo que te vendo a ti, tu clase media de, no sé cuál sea la clase media de Estados Unidos, pero yo acá encuentro una clase media de 300 millones. Así ¿no? es. Me va a quedar más lejecitos, pero a la larga a lo mejor me va a resultar igual.
Eso... Yo quisiera retomar esto que bien apunta el embajador Ley López. Pues recordemos la NAO de China. Claro, qué bueno que lo tocas, porque durante 250 años, De allá venía. el único país que tuvo una relación intensa con China, una relación comercial intensa con China, era México, que nosotros la llamamos la Nueva España. Así Pero es. ninguno, Estados Unidos no tenía ni siquiera costa hacia el Pacífico. Y el resto de los países de América, el contacto que tenían con China era a través de México, Sí. vía Perú, Perú. ¿Por qué? Porque Perú producía plata. Y vamos a ver un poco a la historia por qué se da este fenómeno, que es un fenómeno muy curioso. Cuando la partición del mundo hecha por el Tratado de Tordesillas, en que dio una parte del mundo es para España y la otra parte es para Portugal, y dieron un meridiano que partía el mundo. Entonces, toda el África quedó en poder de los portugueses, que la conservaron o no, ese es otro boleto. Los ingleses allí tenían un pie, pero muy, muy firme. Y el resto era para España. Nada más que el meridiano, en lugar de pasar estrictamente por el Atlántico, entró a las Américas. Y fue como Portugal se hizo de Brasil. Pero el resto, España. Pero España tenía prohibido transitar por la costa de África para llegar al oriente. Entonces lo que hizo fue desarrollar la ruta de España a Veracruz, por tierra Veracruz a Acapulco, y por Acapulco llegar hasta las Filipinas, que ya había tomado posesión como poder colonial. La colonización de las Filipinas fue hecha por novohispanos. Los españoles tuvieron poca influencia en ese sentido. Es un hecho tan contundente que parte del idioma tagalo Sí. que se habla tiene muchísimas palabras indígenas mexicanas incorporadas al tagalo. Bueno, Filipinas en aquel entonces no era más que un puerto de depósito. Las mercancías llegaban de China a Manila y allí se almacenaban para ser embarcadas en la nao de China. Nunca la nao de China, aunque le llamábamos la nao de China, tocó puerto chino. Era Filipinas. ¿Con qué se compraban esas mercancías chinas? Que eran sedas, que eran porcelanas, que eran tés, que iban al mercado europeo, pero parte se quedaba en México, alrededor del 50% se quedaba en México. Se pagaban con plata mexicana Sí, bueno, y con plata peruana. en aquellos tiempos en que se prometía al rey de España pavimentar, ¿no? de plata desde Veracruz hasta la Ciudad de México, ¿no? Así es. No decía, Ahora, la plata mexicana llegó de tal manera a ser importante en China que se convirtió en la moneda dura. Los contratos más importantes que se firmaban en China, de compraventa de alguna cosa, se firmaban y el precio la transacción se denominaba en plata mexicana. ¿y cómo regresar a esos tiempos, Pepe? No, pues está muy difícil, digo, a esos tiempos, ¿no? Por supuesto, es imposible. Oiga, pero a ver, en cifras, ¿cómo anda la inversión mexicana en China? Esa es la primera parte. Sí. Y la segunda, usted habla de bienes intermedios que México compra a China. Así es. La industria más pujante en México es la automovilística y es parte se provee con insumos chinos. Así es. Ahora que Trump quiere modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que quiere incrementar la participación de insumos estadounidenses en lo que importa de México, ¿cuánto afectaría el comercio con China y con Estados Unidos? Yo creo que aquí hay una gran oportunidad de reestrechar nuestra relación con China. Las fábricas estas que están en China y que están fabricando partes para ser incorporadas en los automóviles que se exportan a los Estados Unidos, se podrían trasladar perfectamente bien a México, producir aquí
Por lo tanto, ya serían insumos mexicanos que se incorporarían a los automóviles que se exportan a Estados Unidos y no tendrían problemas en cualquier negociación que hagamos con una nueva modernización del Tratado de Libre Comercio. Y esto, pues, por supuesto, es un círculo virtuoso porque crearía puestos de trabajo en México, se instalarían estas fábricas aquí, entonces que no fácilmente podrían migrarse a otras localidades. Y no solamente para la industria automotriz, también para la industria electrónica, de la cual pues somos un actor importante. Podríamos invitar a todas estas fábricas que están produciendo partes que consumimos nosotros a que vengan a instalarse en México. Y también eso mitigaría el déficit comercial que tenemos con China. Creo que sería un plan de gobierno, pero claro, tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que darles incentivos por los cuales se tenga que venir acá. Que se venga para acá. Y creo que eso estamos en posibilidad de hacerlo. Sí, yo quisiera retomar, por ejemplo, el ambiente en estos foros multilaterales donde China ha llevado una voz principal, por ejemplo, la creación del Banco Transpacífico también, en donde no invitaron a ninguna potencia europea, después se sumó el Reino Unido, pero con la idea de ir generando un desarrollo propio, dinámicas económicas y diplomáticas propias. Y en ese sentido yo me place ver cómo la dinámica multilateral, en este caso del entendimiento que se pueda dar entre México y China pueda avanzar, es decir, pueda concretarse, y sobre todo los escenarios que tenemos no en el corto plazo, pensando en la presidencia de los Estados Unidos, sus efectos sobre la economía mundial, sino yo me refiero a este gradual acercamiento de nuestros intereses continentales con los que tiene la República Popular de China, en donde pues siempre hay temas muy complicados y quién mejor que usted que nos pueda ilustrar al respecto de los vericuetos y entresijos diplomáticos que se dan y los entendimientos, ¿no? En ese sentido. No, sí, como no. Pero antes quisiera yo hacer alguna aclaración pertinente. Cuando se establece el banco para el desarrollo por parte de China, invitó a todos los países. Todos los países europeos fueron invitados. La mayor parte de los países europeos no quiso participar en un principio por presiones de los Estados Unidos, porque Estados Unidos hizo una labor intensa para que no participaran y hacer fracasar el banco. El único país que no le hizo caso a Estados Unidos de Europa fue Gran Bretaña. Así es. Y se unió como socio fundador. México fue invitado. No le hicimos caso. Brasil sí. Y Brasil es socio fundador del banco. Y bueno, esperamos los beneficios. Ahora, en foros multilaterales debemos también de participar de una manera intensa. China acaba de tener el 14 y 15 de mayo yo creo que el evento diplomático más importante que haya tenido desde la fundación de la República Popular. Reunió representantes de 120 países con 29 jefes de Estado y de Gobierno para plantearle al mundo el plan de la ruta de la seda. Y de la seda. Y fue muy claro en el planteamiento de que no se trataba de un proyecto de comunicaciones entre Asia y Europa, sino que era un plan que involucraba a todo el mundo para inversión, no solamente en comunicaciones, pero sí también en un plan de desarrollo. Y que involucraba allí a África y involucraba también a toda América. Nosotros tuvimos un representante allí, pero de América Latina estuvo la presidenta Bachelet y estuvo el presidente Macri, que fueron los que hablaron o se les dio la palabra para hablar por la región. Y de Europa pues estuvo muchos presidentes, estuvo el primer ministro o presidente del gobierno español, Rajoy, y estuvieron otros personajes también participando de esta y fueron
prácticamente socios fundadores de esta iniciativa, que creo que es una de las iniciativas más importantes de desarrollo que haya emprendido cualquier país, inclusive en valor. Es la inversión mayor que la que se hizo en el Plan Marshall, traído a valor después de la presente. guerra. Traído a valor presente. Dígame una cosa, embajador, ¿cómo se imagina usted en 10 años la relación de México con China? En este momento hay un diálogo al más alto nivel muy fluido. El presidente Peña Nieto y el presidente Xi Jinping se han reunido en cuanta ocasión multilateral hay de reunirse e intercambiar ideas. Iniciaron muy al principio sus gestiones con un objetivo común: reformar sus economías. Y los dos han avanzado en ese sentido. Por eso hubo una extraordinaria comunicación. Sí. Yo recuerdo con mucha claridad cuando viene el presidente Xi Jinping en visita de Estado 3 meses después de haber tomado posesión, el primer viaje intercontinental que hacía fuera de su país, y vino a México nada más, que también visitó Costa Rica, pero el propósito era México. Y en esa ocasión la comunicación fue extraordinariamente fluida, y de ahí han seguido otras muchas más. ¿Y se ha traducido en inversiones, en proyectos, en planes conjuntos entre ambos países? Porque también ha habido desencuentros, como el tren México-Querétaro, por mencionar uno. Exacto, no, es importante. No, aquí quiero hablar con mucha claridad, ¿no? El empresariado chino nos tiene una profunda desconfianza. Y nos tiene una profunda desconfianza derivada del asunto del tren. Porque, pues, primero dijimos que íbamos a hacer un nuevo concurso, y después, poco tiempo después, dijimos que se cancelaba. Y cuando el concurso ya había sido otorgado. Y claro, la empresa china está pidiendo una indemnización. Al momento no sé si ya se haya negociado o pagado alguna indemnización, pero mientras no se resuelva eso y se le dé amplia publicidad entre el empresariado chino, va a seguir existiendo cierta desconfianza, a pesar de ese diálogo político al más alto nivel que está establecido de una manera muy fluida. Tendría que subsanarse ese tema para regresar a los niveles de confianza que había en un principio. Creo que sí. Y esto es una tarea que no podemos eludir. Javier. No, y también recordar estas posiciones que se dieron un tanto extrañas al principio de la presidencia de los Estados Unidos, donde el principal promotor del proteccionismo resultó ser la economía líder en el mundo, ¿no? Y la economía de un país todavía autodenominado constitucionalmente como comunista, pues siendo el principal promotor del libre comercio. Yo tengo mucha curiosidad. Entonces, voy por ese sentido. ¿Cómo compatibiliza no el gobierno, porque pues, son distintos presidentes, Deng Xiaoping, en fin, pero esta posibilidad de asociar un capitalismo pujante, ¿no?, con la Asamblea del Pueblo y el Partido como de membrete, ¿no, embajador? Bueno, un poco hay de eso, ¿no? Los chinos le llaman socialismo con características chinas. Claro. Whatever that means. Sí, claro. Con lo que eso signifique. Lo que eso signifique. Pero efectivamente, yo creo, lo que ha sido muy importante para los chinos es que ellos estaban conscientes de que la transición de una economía controlada a una economía de mercado tenía que ser paulatino y de ninguna manera mediante un shock económico, un shock cultural o un shock social. Claro. Porque lo único que iba a producir un shock social era que grupos que se sentían afectados con cualquier reforma económica que se hiciera, iban a estar protestando, iban a crear desestabilización, iban a crear mucha inquietud social. Entonces dijeron, tenemos que hacer esta transformación a través de las reformas, pero va a ser paulatina. Y esto tengo entendido que el partido chino lo discutió
con el Partido Comunista de la Unión Soviética en muchas ocasiones. Y parte del diferendo que se dio en los años 60 con la Unión Soviética fue la manera de ejecutar la evolución de sus respectivos países y la evolución de sus respectivas sociedades. Porque China llegó a la conclusión de que si no le daba mejores estadios de vida a su población, la legitimidad del Partido Comunista se iba a minar, A erosionar. definitivamente, y los iban a eliminar. Sí, entonces, la verdad es que, se lo pregunto en este minuto y medio que nos queda del programa, había una intencionalidad de transitar de un comunismo, de una economía controlada, a una economía abierta. Absolutamente. Así Pues es, fueron el propósito. Ahora, al final de cuentas, ahora están igual los soviéticos, los rusos, pero me parece que todavía está un poquito más a la derecha China que Rusia. No sé cómo la vean. Bueno, desde el punto económico, creo que China está en una muchísima mejor posición que la de Rusia. Sin duda. Sí, En sin los duda. indicadores internacionales Sí, no hay duda al Así es, respecto. así es. En este minuto que nos queda, embajador, ¿qué podemos esperar de la relación México-China? Mucho. Yo creo que ahí A tenemos depender de las zonas exclusivas estas, de las zonas Bueno, yo creo especiales. que un actor importantísimo para el desarrollo de las zonas económicas especiales sería China, porque China además tiene una gran experiencia en el desarrollo de sus propias zonas económicas especiales, que lo hizo con mucho éxito. Y creo que nosotros ahí tenemos una gran tarea de comunicación con ellos, porque las zonas económicas especiales de China se inspiraron en un principio en un proyecto mexicano que le llamamos nosotros de las maquiladoras. Lo que pasa es que en las maquiladoras el proyecto inicial mexicano contemplaba de que alrededor de las empresas que se establecían en México para maquilar, le íbamos a crear una red de proveedores nacionales y hacer un clúster. Desafortunadamente, en el camino del desarrollo de las maquiladoras mexicanas, no lo hicimos. Ese clúster para proveer con empresas mexicanas los insumos que estaban importando. En el caso chino, sí lo hicieron, y lo hicieron con mucho éxito, de tal manera de que la industria maquiladora china en estos momentos tiene un 60% de integración nacional, mientras que la industria maquiladora mexicana en estos momentos, exceptuando la automotriz, que sí tuvo un grado de integración importante, pero exceptuando la automotriz, el grado de integración todavía anda en un 6%. Bueno, hay que invitar a Gutiérrez Candiani a que venga aquí a platicar con nosotros. Embajador, se nos fue el tiempo rápido. Muchas gracias. No, gracias a pero ustedes. siempre un privilegio platicar con su embajador. No, Muchas con gracias por muchísimo. haber venido a conversar este espacio. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por tener la oportunidad de tener un diálogo con el público. Muchas gracias, embajador Sergio Aurelio López. Pepe Ureña. Buenas noches, muy rapidísimo. Muchas gracias. Y sin cortos, sin pausas. Y sin cortes. Doctor, bienvenido. Gracias, Muchas gracias. Javier Oliva, gracias, Vero. Estará con nosotros la próxima semana. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos los compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de una aventurosa noche. Hasta la próxima. Secretaría de Educación Pública.